El sol nacía despacio sobre los llanos de Santa Rosalía, estirando sombras largas como hilos de memoria sobre los sembradíos. Los eucaliptos susurraban un idioma antiguo, y el polvo de los caminos se levantaba con cada paso de mula, como si el pueblo entero fuese una gran fotografía cubierta por una capa de tiempo. Las gallinas corrían entre las tablas de los corrales. Más lejos, el río se arrastraba perezoso, reflejando trozos de cielo con nubes viajeras. Ese cuadro, a la vez pobre y solemne, era el mundo de don Julián Herrera, un hombre de 45 años que había aprendido a escuchar el silencio con la paciencia de quien ha amado y ha perdido. Don Julián madrugaba siempre. Antes de que el canto del gallo partiera la mañana, él ya estaba de pie, probando el viento, oliendo la tierra, tocando con los dedos la humedad del amanecer como si fuese una piel sagrada. Sus manos, curtidas y firmes, contaban una historia de trabajo en cada grieta. La hacienda, la estrella, le había quedado como un legado y, a veces, como una condena. Hectáreas de trigo inclinándose ante el clima caprichoso, vacas de ojos mansos, caballos que sabían su nombre. Desde que su padre muriera y un compromiso antiguo se le deshiciera en las manos, la soledad se había sentado a su mesa, bebía su café y se dormía a su costado, silenciosa y pesada. El pueblo lo respetaba. Decían de él que era hombre entero, serio y de palabra, de esos que no prometen mucho pero cumplen el doble. Las muchachas lo miraban con curiosidad, y las madres, con cálculo. Los padres, con cierta envidia discreta por su aplomo, y los niños con un miedo dulce, el miedo que se tiene a lo desconocido. No era guapo según los moldes de la ciudad, pero había en su rostro un aire de nobleza cansada que, sin darse cuenta, imponía una distancia. La gente murmuraba, le falta risa a ese hombre, le falta casa prendida de voces. Y era verdad. Don Julián no quería belleza que se gastara en un espejo, ni palabras que se rompen al primer viento. Quería una presencia. Alguien que supiera compartir el mate, el peso de los veranos, el sonido del primer trueno. En la cocina de la estrella, el hervor de la pava marcaba el pulso de cada mañana. Doña Eulalia, ama de llaves de toda la vida, movía cucharas, pan y ollas con una sabiduría vieja. El capataz Mateo Peña, hombre recio de voz cascada, organizaba a los peones. Carmelo, el más joven, siempre con sueño en los ojos. Ramona, que sabía vendar heridas mejor que un médico. Y Chicho, que tocaba la armónica a escondidas, cuando la luna se trepaba a la cerca. Mateo, dijo don Julián, una vez más, aquella mañana. Hay que revisar el alambrado del potrero norte. Me dijeron que anoche se escuchó movimiento. Mateo. Ya me ocupo, patrón, y le digo a Carmelo que acerque el caballo más manso. El barro en el vado está traicionero. Don Julián. Hazlo, y dile a doña Eulalia que no olvide quemar el rastrojo cerca del galpón. Los ratones están atrevidos. En otro extremo del país, a muchos caminos de allí, la familia Torres encendía luces y apagaba conciencias. Vivían en una casona que había conocido mejores tiempos, con paredes que sostenían más apariencias que retratos. El señor Torres apostaba más de lo que trabajaba, y en cada brindis prometía fortuna. La señora Elvira gobernaba sonrisas y cuchicheos con mano de hierro, y sus hijas mayores, Lucía y Isabela, confundían la risa con el desprecio y el encanto con la crueldad. Rosaura, la menor, habitaba un rincón silencioso de aquella casa como quien cuida una vela en un vendaval. Delgada, con el cabello oscuro y rebelde, piel tostada por el sol de patios y mandados, y unos ojos hondos donde parecía reunirse la lluvia. Tenía 22 años, y un pudor que hacía pensar que había nacido de puntillas para no molestar. Elvira. Mírate, Rosaura, si al menos aprendieras a ponerte un vestido sin parecer criada. Rosaura. Me gustan los vestidos sencillos, mamá, y a veces creo que la ropa no cambia lo que uno es. Lucía. Lo que uno es. Rió con desdén. Eres fea, hermana. Asúmelo y ya. Hazte útil y deja el romanticismo de las novelas. Isabela. Si tanto te gusta leer, podrías leer nuestra suerte. Dime, Rosaura, ¿qué destino tiene la fea de la familia? Rosaura. Tal vez el de resistir, dijo bajito, más para sí que para ellas. La palabra fea caía en el piso como una moneda oxidada cada vez que la usaban. Nadie la recogía, pero todos sabían que estaba ahí.
Rosaura no lloraba delante de ellas. Aprendió a llorar a solas, detrás del biombo del cuarto, o frente a la ventana de la biblioteca del abuelo, donde aún quedaban 3 libros, uno de poemas gastados, una geografía con mapas rotos y una novela de amor con páginas subrayadas. En los márgenes, escritos con tinta pálida, había notas antiguas. La belleza es lo que persiste cuando el mundo se distrae. Ella copiaba esa frase en un papelito, la escondía en el dobladillo del vestido y, a ratos, la tocaba como quien toca un amuleto. Una tarde, un pariente lejano llevó la noticia. En Santa Rosalía, un hacendado decente, de buen apellido, estaba interesado en conocer a una joven formal para casamiento tradicional. En la mesa de los Torres, la información cayó como un plato servido de oportunidad. Elvira. Ese hombre tiene tierras y ganado, con una hija bien presentada. El apellido Torres vuelve a sonar. Lucía. Que vaya Isabela. Su sonrisa abre puertas. Isabela. Que vaya Lucía. Su cintura enciende velas. Rieron. Rosaura bajó la mirada, pero escuchó. Como siempre, todo. Elvira, con la vanidad envuelta en terciopelo, torció el gesto. Elvira. Hay que escribir al intermediario. Que venga una bolsa de café, fotos y la carta con olor a perfume. Decimos que presentaremos a nuestra hija mejor educada. El plan tomó forma entre risas y brillos. Y una noche, con el vino subiendo a la lengua, Lucía propuso el veneno. Lucía. ¿Y si mandamos a Rosaura? Un silencio breve, luego carcajadas. Isabela. Sería la broma del año. Imagínense la cara del pobre cuando la vea bajar del carruaje. Elvira. Al menos nos ahorramos la dote. Y si vuelve, vuelve. Si no, mejor. Una boca menos. El chiste se convirtió en plan. Le dijeron a Rosaura que debía visitar a una tía enferma en el pueblo vecino. Le dieron un vestido sencillo, un rosario de cuentas, una valija con lo justo. El chofer, que sabía más de lo que hablaba, recibió una propina para no hacer preguntas. El viaje empezó con una mañana plomiza. El cielo se cerraba como un párpado pesado, y el carruaje, al traquetear, parecía contar los latidos de un corazón cauteloso. Rosaura miraba los campos que cambiaban de color, los pueblos que se encogían en el borde de la ruta, los perros que perseguían la rueda como si quisieran sujetar el destino con los dientes. Llevaba en el bolsillo la frase, la belleza es lo que persiste cuando el mundo se distrae. La frotó con el pulgar y respiró hondo. Chofer. Señorita, ¿quiere que abramos la ventana? Hay olor a lluvia. Rosaura. Déjela abierta. Me gusta el olor a tierra mojada. Me recuerda que todo puede volver a empezar. El camino se hizo largo, y el día, más viejo. Al llegar a los portones de la Estrella, el carruaje se detuvo. El chofer bajó sin mirarla, le dejó la valija en el suelo, y señaló con el mentón la entrada. Luego giró, subiéndose con urgencia, y el carruaje se alejó levantando una nube de polvo que a Rosaura le llenó los ojos de picor y de silencio. La hacienda se levantaba sobria, con paredes de cal y madera oscura. Las bugambilias trepaban sobre los muros como llagas hermosas, y un olor a café recién hecho parecía venir de alguna parte. Rosaura apretó el rosario. No sabía por qué había sido dejada allí. Sentía en los hombros algo más que la valija, el peso de la burla que todavía no tenía nombre. El ruido de cascos anunció al dueño. Don Julián apareció a caballo, el sombrero echado hacia atrás, la camisa remangada hasta los codos. Se detuvo a unos pasos, desconfiado por costumbre. Don Julián, ¿y tú quién eres? Rosaura. Me llamo Rosaura. Me enviaron desde la ciudad. Me dijeron que usted esperaba a alguien. Don Julián la miró con cuidado. No eran los rasgos, una belleza discreta, oculta bajo el polvo del viaje. Ni el vestido humilde. Fue la mirada, una mezcla de dignidad herida y paciencia. Ahí había una historia que todavía no tenía voz. Don Julián. Pasa. Al menos descansa del viaje. Aquí no dejamos a nadie en el polvo. La puerta grande se abrió con un gemido de bisagras viejas. Doña Eulalia asomó la cara, curiosa y protectora. Doña Eulalia. ¿Una visita, patrón? Don Julián. Prepárele agua y pan a la señorita Rosaura. Y un cuarto limpio. Viene de lejos. Doña Eulalia. Pase nomás, hija. Siéntese. Esa valijita la dejo por acá. La cocina olía a pan tostado y cilantro. Rosaura estiró las manos hacia la taza de agua. Le temblaban los dedos.
Doña Eulalia puso un plato de sopa humeante delante de ella, y Mateo entró, golpeando el polvo de sus botas. Mateo, patrón, el alambre del norte está flojo. Pero... miró a Rosaura con desconcierto. No sabía que teníamos visita. Don Julián. Una señorita que llega con noticias. Ya veremos. Por ahora, a lo nuestro. El ritmo de la casa se ajustó para hacerle sitio al misterio. Rosaura comió despacio, como quien le pide permiso a la mesa. En el borde del mantel, una amiga dibujó un pequeño mapa, una isla, un río, una ruta. Doña Eulalia observó ese gesto y sonrió sin decir nada. Doña Eulalia. ¿De dónde viene? ¿Rosaura? Rosaura. De una casa donde las ventanas dan hacia adentro. Se corrigió, tímida. De la ciudad, señora. Doña Eulalia. Aquí las ventanas dan pa'l patio, pa'l cielo y pa'l campo. A veces dan pa'l corazón, si una se anima. La tarde fue cayendo como un telón lento. Don Julián la acompañó a un cuarto claro, con cama de hierro y colcha de flores viejas. En la pared, un crucifijo, y sobre la mesa, un jarro con ramitas de lavanda. Rosaura dejó la valija a los pies de la cama, tocó la colcha, que olía a sol, y cerró los ojos un instante. En su pecho, el rosario marcaba ritmos de agradecimiento y miedo. Don Julián. Descansa. Mañana hablaremos. Se detuvo en la puerta. Aquí nadie te apura. Rosaura. Gracias, señor. Y, como si se le escapara. Gracias por no hacer preguntas que duelen. Don Julián. Algunas preguntas se responden solas con el tiempo. Cuando quedó sola, Rosaura abrió la valija. Dentro, la ropa sencilla, un costurero pequeño, 2 libros, el de poemas y la novela, y un pañuelo con iniciales bordadas que alguna vez fueron caricia. Sacó el papelito con la frase: La belleza es lo que persiste cuando el mundo se distrae. Lo pegó con una horquilla detrás del marco del espejo, como quien instala un faro. En el patio, Chicho sopló su armónica, una melodía clara, llena de pasos de agua. Mateo pasó con un candil. Mateo. Muchacho, no hagas llorar al metal a estas horas, que los perros se ponen nostálgicos. Chicho. Es que hoy la casa suena distinta. Don Mateo. Llegó un aire nuevo. Mateo. A ver si ese aire nos trae tormenta o nos trae lluvia buena. En el cuarto, Rosaura se descalzó, apoyó los pies sobre la madera tibia, y por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo de dormirse. Antes de cerrar los ojos, recordó las carcajadas que la empujaron hasta allí. Las dejó ir, una por una, como globos sin hilo que se pierden en la noche. Se quedó con la música lejana de la armónica y el rumor de las hojas. En el corredor, doña Eulalia interceptó al patrón con un gesto que era mitad madre, mitad guardiana. Doña Eulalia. Patrón. Esa muchacha no viene cargada de maldad. Viene cargada de algo roto. Don Julián. Ya lo vi. Miró hacia el patio. Cuando llegó, pensé en un caballo asustado que ha sido golpeado por manos torpes. No hay que acercarse de frente, hay que llegar de costado, dejar que huela, que confíe. Doña Eulalia. ¿Y si no confía? Don Julián. La confianza la dicta el tiempo. Eulalia. Y yo. Tengo tiempo. La noche se desparramó sobre la hacienda. El primer trueno lejano prometió lluvia. Ramona cerró el gallinero, Carmelo aseguró los aperos, y Mateo echó un último vistazo al cielo, oliendo el metal en el aire. Al día siguiente, la mañana amaneció limpia. Rosaura se levantó antes que el gallo, como si la casa le hubiera susurrado una hora secreta. En la cocina, encontró a doña Eulalia amasando. Rosaura. ¿Puedo ayudar? Doña Eulalia. Si tus manos tienen hambre de harina, bienvenidas. Rosaura arremangó el vestido y se metió en la tarea con naturalidad. Midió sin regla, adivinó sin preguntar, movió la masa con un pulso que acomodaba el mundo. Cuando el pan entró al horno, el olor se subió a los techos y salió a los corredores. Don Julián, que venía del potrero con la camisa mojada de rocío, levantó el rostro sorprendido. Don Julián, a la casa le cambió el aire. En el patio, una cabra paría y Ramona corría con toallas. Rosaura, en un impulso, dejó la cocina y fue hacia el corral. Vio el temblor de la vida naciendo, la mirada vidriosa del animal, y se arrodilló en la tierra, sin miedo al barro.
Con una delicadeza que nadie le había enseñado pero que traía puesta, acarició el cuello de la cabra y le habló. «Rosaura, tranquila, chiquita, ya pasa. Respira. Contigo». El animal se calmó, y la cría, tibia y resbalosa, cayó en el mundo con un balido mínimo. Como un secreto, Ramona la envolvió. «Ramona, tienes buena mano, niña». «Rosaura, la vida se acomoda cuando alguien le habla bonito». Don Julián observó a cierta distancia. En su rostro, algo se aflojó por dentro, como una cuerda que deja de pretender dureza. Mateo se le acercó con una media sonrisa. «Mateo, parece que el aire nuevo trajo buena lluvia, patrón». «Don Julián, ojalá no sea viento que pasa y se va». A media mañana, un mensajero llegó con una carta envuelta en lazos pretenciosos. Doña Eulalia la recibió y se la entregó al patrón. El sello decía, «Familia Torres». Don Julián la abrió con cuidado. «Estimado señor Herrera, nos honra que considere a nuestra hija para conocerse». Palabras perfumadas, promesas huecas y una posdata escrita con prisa. «Rosaura llegará a su hacienda en el carruaje, para evaluar su conveniencia». El tono asomaba desprecio sin saber esconderlo, un desdén vestido de cortesía. Don Julián cerró la carta, la sostuvo un momento y respiró hondo. Miró hacia el patio, donde Rosaura lavaba sus manos en una palangana, el rostro rosado por el sol, el flequillo rebelde pegado a la frente. No le dijo nada. Guardó la carta en el bolsillo, como quien guarda un dolor que no merece ser compartido todavía. Había reconocido, entre líneas, la maldad de una broma. Al mediodía, la mesa estuvo servida. Pan tibio, guiso humeante, agua fresca en jarras. Chicho entró con la armónica en el bolsillo, prometiéndose a sí mismo no tocarla. Carmelo contó un chiste nervioso y nadie se rió, pero el intento quedó flotando, tímido y tierno. Rosaura comió en silencio, y cuando don Julián la miró, ella bajó la vista como quien teme que se le reproche existir. «Don Julián, si te quedas unos días, conocerás cómo canta la tierra de tarde», dijo afable, sin cargar la frase. «Y si decides irte, te llevaremos con respeto. Rosaura, no sé lo que decidiré todavía, pero gracias por hablarme como si yo fuese alguien. Doña Eulalia, en esta casa, todas somos alguien, niña». La tarde los encontró en los surcos. Don Julián le mostró a Rosaura cómo mirar el trigo para saber si necesita más agua. Le habló de los vientos, de la plaga que había 10 años atrás, del caballo que se escapó persiguiendo una nube. Ella escuchó como quien guarda piedras para construir un puente. «Rosaura, en mi casa hay muchas palabras y pocas verdades. Don Julián, aquí hay pocas palabras, pero intentamos que sean verdad». El sol cayó redondo, enorme, y la noche prendió sus velas. En el cielo, aparecieron las primeras estrellas como alfileres. Chicho no aguantó más, y tocó una melodía breve. Mateo lo retó de mentira. Ramona se asomó con la cría en brazos. Carmelo rió bajito. Doña Eulalia trajo mate. Rosaura miró ese pequeño círculo de humanidad, y sintió un dolor hermoso, el dolor de algo que vuelve, de una pertenencia que no sabía que extrañaba. «Rosaura, gracias, don Julián. Por hoy, basta de gracias. Mañana empieza lo que se sigue». Cuando todos se dispersaron, don Julián quedó un momento solo, mirando la casa. Sacó del bolsillo la carta de los Torres y la rompió en silencio, en pedazos minúsculos que el viento se llevó. No por rabia, sino por decencia. Esa carta no merecía ensuciar la mesa donde una mujer que había sido traída como broma estaba aprendiendo a respirar sin miedo. En el cuarto, Rosaura tocó el papelito en el espejo y repitió, apenas moviendo los labios, «La belleza es lo que persiste cuando el mundo se distrae». Afuera, el caballo del patrón piafó suave. La hacienda, por primera vez en mucho tiempo, no parecía sola, y en el aire, como una promesa, se quedó la sensación de que la vida, contra todas las burlas, había encontrado un hueco para echar raíces. La mañana amaneció con una neblina suave que se deslizaba entre los árboles como un manto de algodón. La hacienda, la estrella despertaba despacio, al ritmo de los gallos y del golpe metálico de las herramientas contra la tierra húmeda. Desde la ventana de su cuarto, Rosaura observaba aquel paisaje que ya empezaba a volverse familiar. El humo de la cocina saliendo como un hilo fino, los peones silbando y los caballos que relinchaban en el establo, impacientes por correr.
Había dormido poco, pero esa noche había sentido algo que hacía años no sentía: paz. La cama crujía bajo su cuerpo liviano, y el aire olía a madera, a campo y a pan recién hecho. Bajó descalza, con el cabello suelto y los ojos curiosos. En la cocina, doña Eulalia ya amasaba el pan del día y removía una olla donde hervía algo que olía a cebolla y esperanza. «Despierta temprano, hija», le dijo la mujer, sin dejar de mover la cuchara. «El sol todavía está vistiéndose y tú ya andas por la casa». Rosaura sonrió, tímida, y tomó una taza de mate caliente que le ofrecieron. «No podía dormir más», respondió, mirando el vapor que subía como una plegaria. «Afuera, todo parece tan distinto, como si el mundo empezara desde aquí». «Tal vez sí», contestó doña Eulalia. «Algunos lugares curan lo que la gente enferma». Afuera, el viento jugaba con las hojas secas. Don Julián Herrera apareció en el umbral, con el sombrero en la mano y la camisa abierta al pecho. El sol recién amanecía detrás de él, tiñendo de oro el borde de su silueta. «Buen día, muchacha», dijo con voz tranquila, de quien no está acostumbrado a saludar a nadie en las mañanas. Rosaura alzó la vista, sorprendida por su presencia. «Buen día, señor Herrera», contestó con un hilo de voz, mientras el calor del mate se le escapaba entre los dedos. Él asintió, en silencio. Se acercó a la mesa y tomó un trozo de pan. «El trabajo nos espera», murmuró, sin mirar directamente. «Si no te molesta el sol, podrías acompañarme a revisar los corrales». Ella dudó un instante. No estaba acostumbrada a que un hombre le pidiera nada con cortesía. Asintió con una sonrisa contenida y lo siguió hasta el patio. El campo se extendía como un océano dorado, infinito. La brisa movía el trigo, y el sonido de los insectos formaba una sinfonía que envolvía todo. Caminaban uno al lado del otro, sin hablar demasiado. Él le mostraba con gestos lo que el tiempo había enseñado: cómo se lee el cielo para adivinar la lluvia, cómo la tierra cambia de color cuando está cansada, cómo las vacas anuncian una tormenta antes de que los hombres la vean. «Aquí todo tiene su lenguaje», dijo él, tocando una espiga. «Solo hay que aprender a escucharlo». Rosaura lo miró con curiosidad. «¿Y quién le enseñó a usted a escuchar?» «El silencio», respondió él, después de una pausa larga. «Y la soledad. Esas dos maestras que no cobran, pero enseñan caro». Rosaura bajó la mirada. Entendía demasiado bien lo que significaban esas palabras. Caminaron hasta un viejo roble donde el viento silbaba entre las ramas. Don Julián se detuvo un momento y observó el horizonte. «Este árbol lo plantó mi padre», dijo con orgullo discreto. «Dijo que si crecía, la familia nunca pasaría hambre». «Y creció», susurró Rosaura, acariciando la corteza rugosa. «Creció, pero la familia se fue marchitando. El árbol quedó, como si esperara algo que no vuelve». Ella se quedó mirando sus manos, tan grandes y firmes, tan distintas a las de su padre, que solo se alzaban para ordenar o golpear. «Tal vez no espera algo», dijo ella, en voz baja. «Tal vez espera a alguien». Don Julián la miró, sorprendido por la dulzura de esa frase. No dijo nada. En su pecho, algo se movió, una sensación que no recordaba desde hacía años. Regresaron al caserón al mediodía, cuando el calor empezaba a pesar sobre los hombros. En el camino, se cruzaron con Mateo, que venía arreando el ganado. «¡Patrón!», gritó el capataz. «Una de las vacas parió antes de tiempo. Está débil, pero la cría vive». «Bien», respondió Julián. «Que Ramona prepare un lugar más fresco y que Carmelo busque agua limpia». Rosaura observaba todo con una mezcla de asombro y ternura. Aquel hombre no era lo que su familia le había hecho imaginar. No era el viejo rudo y hosco que describieron para reírse. Era un hombre silencioso, sí, pero con una bondad que no hacía ruido, una fuerza que no necesitaba gritar para hacerse notar. Por la tarde, cuando el sol bajaba detrás de los trigales, Rosaura encontró a Ramona en el corral, cuidando a la cría recién nacida. Se arrodilló a su lado y le ofreció ayuda. Entre las dos limpiaron al pequeño animal, envolviéndolo en mantas viejas. «Tienes buena mano, niña», dijo Ramona con una sonrisa. «La cabra parió tranquila cuando la tocaste el otro día. Y ahora esta ternerita, parece que el campo te quiere». Rosaura rió, tímida. «No sé si el campo me quiere, pero yo lo entiendo. El campo no juzga,
Solo da y espera. Ramona la miró con ternura, como si viera en ella una versión más joven de sí misma. Esa noche, la hacienda estaba viva. Los hombres reían bajo la galería, la armónica de Chicho tocaba una melodía triste pero hermosa, y doña Eulalia servía pan caliente con queso. Rosaura se quedó un poco apartada, sentada en los escalones, mirando cómo las estrellas se encendían una a una sobre el cielo negro. Don Julián salió del interior de la casa con 2 tazas de café. Le ofreció una. «No acostumbro a tener compañía en las noches», dijo él, mientras el vapor del café se perdía entre la brisa. «Pero creo que hoy el silencio merece compartirse». Ella tomó la taza, agradecida. «En mi casa también había silencio», murmuró. Pero era un silencio que dolía. El de aquí no duele. Es distinto. El de aquí acompaña, respondió él. Permanecieron así, sin hablar, mirando la llanura dormida. Desde el corral llegaban los balidos suaves de las crías y el murmullo del viento que pasaba entre los trigales. Cuando Rosaura se levantó para ir a su habitación, don Julián la detuvo con una pregunta que salió sin pensarlo. «¿Por qué viniste?» Ella bajó la mirada. «Porque alguien quiso burlarse de mí», respondió con serenidad. «Pero creo que el destino se confundió y me trajo donde debía estar». Él la observó mientras se alejaba por el corredor, la falda moviéndose con el viento, la sombra alargándose bajo la luna. No había en ella nada de la hija fea de la que hablaban las cartas. Había, en cambio, una belleza serena, de esas que no se ven con los ojos sino con el alma. Esa noche, don Julián no durmió. Se quedó junto a la ventana, con la taza vacía entre las manos, mirando cómo la lluvia empezaba a caer suave sobre la tierra. Pensó en las palabras de ella, en el modo en que había pronunciado la palabra burlarse. Sintió una rabia contenida, un fuego antiguo. Juró en silencio que ningún alma en ese campo volvería a reírse de ella. Que nadie, nunca más, la haría sentir menos de lo que realmente era. Y así, mientras la lluvia caía como un bautismo, nació un vínculo silencioso, una ternura que todavía no se llamaba amor, pero que ya tenía la forma exacta de la redención. El invierno llegó a Santa Rosalía con una calma que parecía un suspiro. Las madrugadas se volvieron más frías, y las hojas, cansadas, comenzaron a rendirse al suelo. En la hacienda La Estrella, la vida seguía su curso, pero algo había cambiado de manera invisible. Desde que Rosaura llegó, el aire tenía otro olor, el silencio otra música, y hasta los peones trabajaban con una alegría nueva, discreta pero evidente. Doña Eulalia lo notaba en los pequeños detalles, la forma en que don Julián sonreía sin darse cuenta cuando la muchacha pasaba cerca, o cómo el patrón se quedaba mirando el horizonte un poco más de lo normal, como si esperara verla aparecer de entre los trigales. Rosaura, por su parte, se había convertido en el alma silenciosa de la casa. No necesitaba dar órdenes, su sola presencia parecía ordenar todo a su alrededor. Aprendió rápido los oficios del campo. A veces, al amanecer, se la veía descalza, caminando entre los surcos con una canasta de mimbre en la mano, recogiendo hierbas, saludando a los animales por su nombre. Los peones, al principio reservados, comenzaron a admirarla. Ramona la tomaba como hija. Chicho le enseñó a tocar una melodía sencilla en la armónica, y Carmelo juraba que desde que ella llegó, hasta las vacas daban más leche. Una tarde, mientras el sol teñía todo de naranja, Rosaura se detuvo junto al pozo. El reflejo del agua le devolvió un rostro que no reconocía del todo. Ya no era la joven temerosa que llegó envuelta en burla, sino una mujer segura, con los ojos llenos de calma. Don Julián apareció detrás de ella, con las manos en los bolsillos y una sonrisa que apenas se atrevería a mostrar. «Te estás acostumbrando al campo», le dijo con voz baja. Ella giró lentamente, el viento moviéndole el cabello. «El campo no me juzga», respondió. «Me deja ser. Y eso es nuevo para mí». Él la observó un momento, con esa mirada que parecía desnudar verdades sin necesidad de palabras. «A veces», dijo finalmente, «no es el lugar el que cambia, sino uno mismo». Rosaura bajó los ojos, sonriendo. «Tal vez sí, pero usted ha hecho que este lugar sea distinto». Don Julián quiso responder, pero se quedó mudo. En su pecho, las palabras se agitaban como aves enjauladas. Solo atinó a tocar su sombrero y alejarse despacio, con el corazón latiendo torpe, como si recordara lo que era sentirse vivo. Esa noche,
Mientras los demás dormían, Rosaura se quedó bordando a la luz de una vela. Cada puntada era una forma de conversar con el silencio. Bordaba un mantel con pequeñas flores azules. No sabía para quién ni por qué, pero sentía que aquel gesto era una manera de decir gracias, sin pronunciarlo. En el cuarto contiguo, don Julián la oía moverse, y esa presencia leve le daba consuelo. Desde hacía meses, la casa ya no le pertenecía solo a él, había vuelto a tener alma. Un día, llegó al pueblo un mercader desde la ciudad. Traía cartas, encargos y chismes. Entre los sobres, uno llevaba el sello de la familia Torres. Doña Eulalia lo recibió con recelo y lo llevó directamente al patrón. Don Julián leyó en silencio. Estimado señor Herrera, lamentamos la confusión que ocurrió meses atrás. La señorita Rosaura, nuestra hija menor, viajó sin nuestra autorización. Le rogamos nos informe de su paradero. Lamentamos cualquier inconveniente que haya causado. La carta era fría, seca, llena de soberbia. Decía confusión, pero todos sabían que era una excusa. Don Julián apretó el papel con fuerza y lo dejó sobre la mesa. Lo pensó toda la tarde. Al caer la noche, salió a caminar hasta el portón. La luna brillaba sobre los trigales como una bendición. Cuando volvió, Rosaura lo esperaba en la galería. «Recibí una carta», dijo él, sin rodeos. Ella lo miró, y en sus ojos hubo un destello de miedo antiguo. «¿De mi familia?», susurró. Él asintió, pero no le entregó la carta. «Dicen que fue un error, que no sabían que vendrías, que te fuiste sin permiso». Rosaura guardó silencio. Sus manos comenzaron a temblar. «No fue un error», dijo al fin, con la voz quebrada. «Fue una burla. Me enviaron como quien manda un paquete viejo. Quisieron reírse de usted y de mí». El silencio se volvió espeso. Don Julián la observó con una mezcla de ternura y rabia. Entonces se rieron del destino. Dijo, con voz grave. «Porque el destino no se burla. A veces se disfraza, pero siempre sabe lo que hace». Ella levantó los ojos, y en ellos había lágrimas contenidas. «Usted no tenía por qué cargar con la vergüenza de mi familia». Él se acercó despacio, hasta quedar frente a ella. «No la cargué», respondió. «La rescaté». Hubo un silencio largo, lleno de algo que no se atrevía a decir su nombre. La brisa movía las cortinas, la vela parpadeaba, y en ese instante el mundo pareció quedarse quieto. Desde esa noche, Rosaura cambió. Se volvió más segura, más luminosa. Ya no caminaba con la cabeza baja, y su risa, esa risa que casi había olvidado, empezó a llenar los pasillos. Los peones se contagiaban de su alegría, y hasta el viejo perro de la hacienda, Sultán, dormía a sus pies como si la hubiera estado esperando toda la vida. Don Julián la observaba en silencio, con una admiración que le dolía de tan profunda. No sabía si era amor, gratitud o una mezcla de ambas cosas, pero cada día, al verla entre los campos o junto al fuego, comprendía que aquella mujer había llegado para sanar lo que él no sabía que estaba roto. Una tarde de lluvia, mientras el agua caía como un canto sobre los techos de zinc, Rosaura lo encontró en el galpón arreglando una carreta. Tenía las manos manchadas de grasa y la camisa empapada. Ella se acercó con una manta. «Va a enfermarse si sigue ahí», le dijo con voz suave. Él la miró con una sonrisa cansada. «El trabajo me mantiene vivo». «Y el cariño también», respondió ella, extendiéndole la manta. Él la aceptó, y al rozar sus dedos, una corriente tibia los recorrió a ambos. Por un instante, el mundo desapareció. Solo quedaron ellos, el ruido de la lluvia y el olor a tierra mojada. Don Julián bajó la mirada, tratando de esconder lo que sus ojos ya no podían disimular. «Rosaura», empezó a decir, pero ella lo interrumpió con una ternura que desarmaba. «No diga nada. A veces, las palabras estorban». Salió del galpón, dejando tras de sí el perfume leve de la lavanda que usaba en el cabello. Él la siguió con la mirada, y en su pecho, una certeza se encendió. No importaba el pasado, ni las burlas, ni el apellido. Esa mujer era lo que siempre había buscado, sin saberlo. Días después, el mercader volvió al pueblo con noticias. La familia Torres se encontraba en ruina, el negocio del padre se había desplomado, y las hermanas mayores, que antes se creían reinas, ahora mendigaban matrimonios de conveniencia. Cuando Rosaura se enteró, no sonrió ni se vengó. Solo bajó la cabeza y dijo:
Que Dios las perdone. Ellas no sabían el daño que hacían. Esa respuesta corrió por la hacienda como un eco. Doña Eulalia la miró con orgullo. Esa muchacha tiene el corazón más limpio que el agua del río, dijo a Mateo. ¿Y el patrón?, agregó el capataz con una sonrisa. El patrón ya no duerme solo, aunque no lo admita. Esa noche, don Julián salió al porche. Rosaura estaba allí, con una manta sobre los hombros, mirando las luciérnagas. El campo brilla distinto cuando usted está, dijo él, sin más rodeos. Ella sonrió, mirando al cielo. Tal vez no es el campo, señor Herrera. Tal vez es usted el que volvió a mirar. Sus miradas se cruzaron, y por primera vez, no hubo distancia entre ellos. El viento se detuvo, las estrellas parecieron inclinarse un poco más, y la vida, esa que ambos creían perdida, comenzó a florecer en el lugar más inesperado, el corazón del que fue burlado y el alma de la que fue despreciada. Y mientras la noche caía sobre los llanos de Santa Rosalía, un rumor antiguo se elevaba entre los campos, que la fea de la familia había conquistado el sueño del granjero, y, con él, la ternura del destino. El amanecer se estiraba sobre los campos como un lienzo de luz tibia. El trigo, alto y sereno, se mecía con el viento, y los gallos cantaban al ritmo de una vida que había aprendido a sanar. En la estrella, ya no se respiraba soledad, las paredes tenían risas, la cocina tenía historias, y los días comenzaban con la voz dulce de Rosaura, llamando a los peones por su nombre, repartiendo pan y esperanza. Habían pasado casi 6 meses desde su llegada. El tiempo, que antes pesaba como piedra en el corazón de don Julián Herrera, ahora corría ligero, casi feliz. Desde la ventana de su despacho, lo observaba todo: el humo del desayuno, las flores que ella había plantado junto al pozo, el canto de Chicho afinando su armónica. Todo eso era su nueva rutina, pero también su nuevo milagro. Una mañana, doña Eulalia entró con una carta en la mano. «Viene de la ciudad», dijo con voz cautelosa. «Del apellido Torres». Don Julián la tomó, sin prisa. El sobre tenía un sello desteñido y letras torcidas. La abrió con calma, como quien abre una herida ya cicatrizada. Dentro, unas líneas breves. «Rosaura, hija, hemos perdido todo. Tu padre cayó enfermo, y tus hermanas no encuentran rumbo. No pedimos nada, solo perdón. Si alguna vez el corazón te lo permite, recuerda que fuiste parte de esta casa. Tu madre, Elvira Torres». Don Julián la leyó en silencio. Luego salió al jardín, donde Rosaura regaba las flores. El viento le movía el cabello, y el sol jugaba con las sombras en su rostro. Ella levantó la vista y notó la carta en sus manos. «¿Noticias de la ciudad?», preguntó con calma. «De tu madre», respondió él, entregándole el papel. Rosaura lo leyó sin pestañear. Cuando terminó, sus labios temblaron, pero no por tristeza, sino por una ternura que ya había aprendido a tener incluso hacia los que la hirieron. «No los odio», dijo con serenidad. «Solo me duele saber que ahora entienden lo que es perder». Don Julián la observó en silencio, y en sus ojos había una mezcla de respeto y amor. «¿Qué harás?», preguntó con suavidad. «Enviaré una carta», dijo ella. «No para justificar lo que hicieron, sino para decirles que estoy bien, que no hay rencor, y que encontré un hogar». Esa tarde, sentada bajo el viejo roble, escribió con letra firme: «Madre, no guardo rencor. A veces, lo que parece castigo es solo el camino hacia la verdad. No fui la hija que quisieron mostrar, pero fui la que aprendió a amar sin condiciones. Aquí he encontrado respeto, trabajo y paz. Si algún día el destino las trae por estos caminos, serán recibidas con pan, agua y perdón. Rosaura». Cuando terminó, dobló el papel, lo entregó a un mensajero y regresó a la hacienda con el alma ligera. Los días siguientes fueron de cosecha. La estrella florecía, y el trigo se inclinaba como si agradeciera el cuidado. En el atardecer, los peones celebraron con música y risas. Chicho tocó la armónica, Ramona sirvió vino, y Mateo levantó un brindis improvisado. «Por la casa que volvió a reír, y por quien la hizo volver a latir», dijo mirando a Rosaura. Todos aplaudieron, y ella, sonrojada, bajó la mirada. Don Julián no dijo nada, pero su sonrisa bastó para llenar el aire. Aquella noche, el cielo parecía hecho de fuego y estrellas. En el patio, entre luces de lámparas y el aroma del pan,
Don Julián se acercó a Rosaura. Ella estaba junto al pozo, con las manos húmedas y los ojos perdidos en el reflejo del agua. «Rosaura», dijo él, deteniéndose a pocos pasos. «Cuando llegaste, la tierra estaba seca, y yo también. Desde entonces, todo ha vuelto a crecer». Ella levantó la vista, y sus ojos brillaban como si guardaran el reflejo del amanecer. «El campo siempre florece cuando alguien lo cuida con amor», susurró. Él dio un paso más, con el corazón latiendo despacio pero firme. «He cuidado muchas cosas en mi vida, la tierra, los animales, el trabajo, pero nunca supe cuidar un sentimiento. Hasta ahora». Rosaura sonrió, y una lágrima se deslizó por su mejilla. «El amor también necesita paciencia, como el trigo, y usted tiene las manos perfectas para eso», dijo con dulzura. Entonces, don Julián Herrera, el hombre que había vivido años bajo el peso del silencio, tomó su mano. Fue un gesto simple, pero en ese gesto había promesa, ternura y verdad. No hubo palabras grandes, ni declaraciones de novela. Solo el sonido del viento moviendo las hojas y el crujir de la tierra bajo sus pies, como si el campo mismo los bendijera. En los días siguientes, la noticia se esparció por el pueblo. El viejo hacendado y la muchacha que llegó por burla iban a casarse. Hubo quien murmuró, quien se rió y quien se emocionó, pero ninguno pudo negar que, desde su unión, la estrella floreció más que nunca. Las flores del jardín crecieron fuera de temporada, y hasta los pájaros, decían, cantaban con más fuerza cuando ella pasaba. El día de la boda, el cielo amaneció claro. Rosaura vestía un vestido sencillo, color marfil, que ella misma había cosido. Llevaba el cabello trenzado con pequeñas flores silvestres, y en el pecho, prendido como un secreto, el papelito que aún conservaba desde su antiguo hogar. La belleza es lo que persiste cuando el mundo se distrae. Don Julián la esperaba bajo el roble viejo, aquel árbol que su padre había plantado décadas atrás. Los peones se reunieron en silencio, respetando ese momento como si fuera sagrado. Doña Eulalia, con lágrimas en los ojos, tomó la palabra. «Dios los junte en lo que el destino ya había decidido hace tiempo», dijo, con voz temblorosa. «Que este amor simple y verdadero sea semilla para todos nosotros». Los aplausos resonaron, el viento sopló leve, y don Julián tomó a Rosaura de las manos. «Nunca imaginé que el amor vendría disfrazado de burla», dijo él, con una sonrisa que lo hacía parecer más joven. «Pero a veces el destino tiene sentido del humor». Ella rió entre lágrimas, y lo miró con ternura infinita. «Y a veces, la vida necesita reírse un poco, antes de empezar a su amar de verdad». Cuando los dos se abrazaron, el sol descendía sobre los trigales. Una lluvia fina cayó, como bendición. Nadie habló. El silencio fue el aplauso más puro. Esa tarde, el campo de Santa Rosalía fue testigo de algo más grande que una boda. Fue testigo de una redención, de cómo una mujer despreciada encontró su lugar en el mundo, de cómo un hombre solitario aprendió a mirar con el alma, y de cómo la belleza, esa que el mundo ignora, permanece cuando todo lo demás se apaga. Bajo el cielo anaranjado, Rosaura Herrera, ya sin miedo, levantó la vista y dijo para sí misma: «Ahora sí, el mundo me ve». Y el viento, como si entendiera, sopló entre las espigas, llevándose lejos el eco de todas las burlas, para dejar solo lo que importa, el amor que permanece.